Vietnam, 1965. Un helicóptero estadounidense toma tierra en las tierras altas centrales. Un asesor militar baja del aparato. Si hubieras consultado su hoja de servicios, habrías encontrado algo extraordinario. 20 años antes había combatido para la Alemania nazi, y no era el único. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, millones de soldados alemanes desaparecieron entre las ruinas de un imperio derrotado. La mayoría volvió a la vida civil. Algunos pasaron años en campos de prisioneros. Pero un número sorprendente encontró otra guerra. Antiguos soldados de la Wehrmacht se alistaron en la Legión extranjera francesa y combatieron en Indochina. Otros entraron en las redes de inteligencia occidentales durante la Guerra Fría. Algunos trabajaron junto a Estados Unidos y sus aliados, y unos pocos acabaron apareciendo en el propio Vietnam, como asesores, instructores, agentes de inteligencia y soldados. Parece el argumento de una novela de espías, pero no lo es. Los archivos históricos revelan una historia poco conocida que se extiende desde los campos de batalla de Hitler hasta las selvas del sudeste asiático. Una historia de programas secretos de inteligencia, antiguos oficiales alemanes reclutados por Occidente, legionarios que lucharon y murieron en Indochina, y veteranos cuyas carreras militares continuaron mucho después de la desaparición del Tercer Reich. ¿Cómo acabaron hombres que en su día combatieron bajo la esvástica vinculados a la guerra de Vietnam? ¿Quién los reclutó? ¿Por qué se consideraba que podían ser útiles? ¿Y qué nos revela su historia sobre las concesiones morales de la Guerra Fría? Esta noche vamos a seguir uno de los recorridos más extraños y menos conocidos del siglo XX, desde las ruinas de la Alemania nazi hasta los campos de batalla de Vietnam. Alemania se rindió. El Reich, que había prometido durar 1000 años, apenas había sobrevivido 12. Por todo el paisaje humeante de Europa Central, millones de soldados alemanes depusieron las armas, desfilaron hacia los campos de prisioneros de guerra de los aliados y esperaron a descubrir qué futuro les aguardaba. Si es que les aguardaba alguno, la derrota fue absoluta. Berlín estaba reducida a escombros. La Wehrmacht, que en otro tiempo había sido la fuerza terrestre más temible del mundo, fue disuelta por decreto de los aliados. Sus generales fueron arrestados, interrogados y fotografiados con carteles colgados del cuello. En Nuremberg, los principales responsables de la agresión alemana fueron juzgados ante un tribunal internacional. 12 fueron condenados a muerte. Otros recibieron penas de prisión de varias décadas. Pero la justicia, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, nunca fue del todo coherente. Mientras se celebraban los juicios de Nuremberg, ya estaba en marcha otro proceso, separado y en gran medida invisible. Los oficiales militares y de inteligencia estadounidenses, al contemplar las ruinas del Reich, habían empezado a hacer un cálculo que definiría las siguientes 4 décadas de la historia mundial. Alemania había sido derrotada, pero la Unión Soviética no. Y la Unión Soviética, aliada de Estados Unidos durante la guerra, ya avanzaba agresivamente por Europa del Este, absorbiendo países, instalando gobiernos títeres y levantando lo que acabaría convirtiéndose en el telón de acero. La Guerra Fría había empezado antes incluso de que terminara oficialmente la guerra convencional. En ese contexto, determinados oficiales alemanes, hombres con un profundo conocimiento de las tácticas militares soviéticas, del terreno de Europa del Este, de la doctrina del Ejército Rojo y de su orden de batalla, adquirieron un valor extraordinario. Habían pasado años combatiendo a los soviéticos en el frente oriental. Sabían cosas que los estrategas estadounidenses necesitaban desesperadamente conocer. Y estaban disponibles, sentados en campos de prisioneros de guerra, esperando. El más importante de los programas surgidos de aquella situación llevó el nombre de su artífice, Reinhard Gehlen. Gehlen había sido jefe de Fremde Heere Ost, ejércitos extranjeros del Este, la rama de inteligencia militar de la Wehrmacht,
encargada de evaluar las fuerzas soviéticas. No era un comandante de primera línea. Era un analista, un recopilador de información, un hombre que había pasado la guerra elaborando archivos sobre el Ejército Rojo. Y en la primavera de 1945, mientras Alemania se derrumbaba a su alrededor, Gehlen tomó una decisión calculada. Enterró sus archivos en los Alpes austríacos. Después se rindió, de forma específica y deliberada, a los estadounidenses. Su propuesta era de una sencillez impecable. Él tenía lo que ellos necesitaban. A cambio de sus archivos, su red de contactos y sus conocimientos, quería protección, para él y para sus hombres. Los estadounidenses aceptaron. En 1946, Gehlen ya operaba desde un complejo en Pullach, Baviera, con el patrocinio de Estados Unidos, al frente de la organización que acabaría convirtiéndose en el Bundesnachrichtendienst, el servicio de inteligencia exterior de Alemania Occidental. La organización que construyó estaba integrada en gran medida por antiguos oficiales de la Wehrmacht, y como los investigadores estadounidenses documentarían posteriormente con considerable incomodidad, también por un número importante de antiguos miembros de las SS. La organización Gehlen no fue un caso único. Fue el ejemplo más destacado de una tendencia mucho más amplia. La operación Paperclip llevó a científicos alemanes, incluidos antiguos miembros de las SS, a centros de investigación estadounidenses. El cuerpo de contrainteligencia reclutó como fuentes en la Alemania ocupada a antiguos informadores de la Gestapo. La lógica era siempre la misma. La amenaza procedente del Este pesaba más que el coste moral de colaborar con hombres que habían servido al Tercer Reich. Este cálculo tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de Alemania. Sentó un precedente, que antiguos miembros de la Wehrmacht y de las SS podían ser socios útiles en la lucha anticomunista, que sus conocimientos valían más que su pasado, que defender la postura política adecuada en 1947 podía hacer olvidar una gran parte de lo ocurrido entre 1939 y 1945. No todos los oficiales alemanes que entraron al servicio de Estados Unidos durante este periodo eran criminales de guerra. Muchos eran militares profesionales convencionales que habían servido a un Estado criminal sin participar personalmente en sus peores atrocidades. Conviene decirlo, la Wehrmacht no era lo mismo que las SS. Entre sus miembros había desde reclutas obligados a servir hasta nazis convencidos, y el abanico moral era muy amplio. Pero el proceso de selección era, en el mejor de los casos, imperfecto y, en el peor, deliberadamente manipulado. Hombres que deberían haber sido juzgados recibieron, en cambio, nuevas identidades, nuevos sueldos y nuevas misiones. Los archivos que podrían haberlos condenado fueron clasificados como secretos, enterrados o sencillamente ignorados. Los hombres que salieron de aquel proceso llevaban consigo dos cosas: sus conocimientos y sus secretos, y ambos viajarían con ellos hasta Vietnam. Antes de que hubiera una guerra estadounidense en Vietnam, hubo una guerra francesa. Y en aquella guerra francesa ya estaba tomando forma algo extraordinario. Algo que sentaría las bases de todo lo que vendría después. La Legión Extranjera Francesa, aquella peculiar institución que siempre había aceptado a hombres sin importar su procedencia y que hacía pocas preguntas sobre su pasado, combatía en Indochina desde 1946. Francia intentaba restablecer su dominio colonial sobre sus territorios del sudeste asiático tras la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. El Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh y por su comandante militar Vo Nguyen Giap, respondía con una insurgencia disciplinada e ideológicamente motivada que demostró ser mucho más formidable de lo que los estrategas franceses habían previsto. La Legión extranjera necesitaba soldados, y en la Europa de la posguerra no faltaban hombres con experiencia militar y sin ningún lugar al que ir. Entre quienes se alistaron en cantidades significativas había muchos alemanes. Antiguos soldados de la Wehrmacht, antiguos miembros de las SS, antiguos prisioneros de guerra
que habían sido liberados y para quienes la vida civil en una Alemania destruida resultaba imposible o insoportable. Es difícil establecer las cifras exactas con precisión. Los registros de la Legión no siempre estaban completos y la tradición de confidencialidad de la institución protegía el pasado de sus miembros. Las estimaciones sugieren que los alemanes representaron una proporción considerable de las fuerzas de la Legión en Indochina durante finales de la década de 1940 y principios de la de 1950. Algunos estaban allí por el dinero, otros huían de acusaciones por crímenes de guerra o de la miseria asfixiante de la Alemania ocupada. Algunos creían sinceramente que estaban luchando contra el comunismo, el mismo enemigo al que se habían enfrentado en el frente oriental, ahora con otros uniformes y en una selva diferente. Llevaban consigo habilidades perfeccionadas en algunos de los campos de batalla más brutales de la historia. Dominaban las tácticas de pequeñas unidades, la logística bajo fuego enemigo y la gestión de hombres sometidos a una presión constante. Algunos tenían experiencia en operaciones de contrainsurgencia en Yugoslavia o Grecia, donde las fuerzas de la Wehrmacht habían llevado a cabo brutales campañas de pacificación. Aquella experiencia no siempre podía aplicarse directamente a las selvas de Indochina, pero era experiencia al fin y al cabo. El más importante de estos hombres es también, quizá, el más controvertido. Su nombre era Paul Aussaresses. Era francés, no alemán, pero su historia se cruza con la de los veteranos alemanes de una forma que ayuda a comprender un patrón mucho más amplio. Aussaresses había servido en la resistencia francesa y más tarde en operaciones especiales, y acabaría adquiriendo una triste notoriedad por sus actividades en Argelia y por sus posteriores escritos sobre la tortura. Pero en Indochina formaba parte de un aparato militar francés que estaba desarrollando, en parte gracias a sus legionarios veteranos alemanes, nuevas doctrinas de contrainsurgencia que demostrarían ser eficaces y al mismo tiempo profundamente problemáticas. Los veteranos alemanes de la Legión combatieron en Dien Bien Phu, la batalla que puso fin a la guerra francesa en Indochina. En marzo de 1954, el Viet Minh rodeó el campamento fortificado francés en un valle remoto cerca de la frontera con Laos y lo sometió a un asedio que duró 55 días. Cuando el campamento cayó, el 7 de mayo de 1954, más de 10.000 soldados franceses y aliados fueron hechos prisioneros. Entre ellos había cientos de legionarios alemanes. Algunos de aquellos hombres pasaron años en campos de prisioneros del Viet Minh. Algunos murieron allí. Unos pocos lograron regresar finalmente a Europa. Otros, tras ser liberados, simplemente desaparecieron en el anonimato que el mundo de la posguerra ofrecía a los hombres con un pasado difícil de explicar. Pero la derrota francesa en Dien Bien Phu no fue el final de la historia, fue el prólogo. Los acuerdos de Ginebra de 1954 dividieron temporalmente Vietnam por el paralelo 17. Los franceses se retiraron y los estadounidenses, que llevaban años financiando discretamente el esfuerzo bélico francés, se encontraron ante una decisión. Podían aceptar un Vietnam del Norte comunista y un frágil Vietnam del Sur, respaldado por Estados Unidos y separado del norte por una línea trazada sobre un mapa. O podían comprometerse de forma mucho más directa con la defensa del sur. Estados Unidos eligió implicarse, y mientras aumentaba su presencia de asesores en Vietnam del Sur, a finales de la década de 1950, empezó a recurrir a la experiencia de hombres que llevaban décadas estudiando y combatiendo a los comunistas, de una forma u otra. Algunos de aquellos hombres habían vestido el uniforme de campaña alemán. En algún momento de mediados de la década de 1950, en una sala de conferencias del Pentágono, se celebraba una reunión que apenas 10 años antes habría resultado impensable. Oficiales del ejército estadounidense estaban sentados frente a oficiales alemanes. Hombres que una década antes habían sido sus enemigos. El tema de la reunión
no era ajustar cuentas, era la doctrina militar. En concreto, cómo combatir a los soviéticos si la Guerra Fría se convertía en una guerra abierta en Europa. Pero las lecciones que se intercambiaban iban mucho más allá de un único escenario de operaciones. La integración de los conocimientos militares de Alemania Occidental en la alianza de la OTAN era la cara oficial y pública de un proceso que tenía dimensiones mucho más profundas y menos visibles. La Bundeswehr, el nuevo ejército de Alemania Occidental, se estaba construyendo con ayuda estadounidense, y en parte la estaban construyendo hombres que habían servido en la Wehrmacht. No era ningún secreto, era una política deliberada. La lógica política era sencilla. Alemania Occidental tenía que contribuir a la defensa de la OTAN, y los únicos hombres que sabían cómo construir y dirigir un ejército alemán eran quienes ya lo habían hecho antes. El más destacado de ellos fue Hans Speidel, que había servido como jefe del Estado Mayor de Rommel en Normandía, y que más tarde se convertiría en comandante de las fuerzas terrestres de la OTAN en Europa Central. También estaba Adolf Heusinger, que había sido jefe del Estado Mayor del Ejército bajo Hitler, y que se convirtió en el primer presidente del Comité Militar de la Bundeswehr. Y estaba Johann Adolf Graf von Kielmansegg, que llegó a comandar fuerzas de la OTAN en Europa Central. No eran figuras marginales. Se encontraban entre los oficiales de mayor rango de toda la Alianza Occidental. Y su integración en las estructuras de la OTAN significó que sus subordinados, hombres formados en sus métodos y acostumbrados a pensar dentro de sus marcos doctrinales, también pasaron a formar parte de la estructura militar más amplia de Occidente. La conexión con Vietnam no siempre era directa, era estructural. A medida que crecía la presencia militar estadounidense en Vietnam, ésta se apoyaba en una doctrina y en una cultura institucional que habían sido parcialmente moldeadas por el pensamiento militar alemán, introducido a través de la OTAN y de los distintos programas que habían incorporado la experiencia alemana al servicio de Estados Unidos. Pero algunas conexiones fueron mucho más directas. El Grupo Asesor de Asistencia Militar en Vietnam, el MAG Vietnam, se había creado en 1950 para apoyar a los franceses y después de 1954 para asesorar directamente al ejército de Vietnam del Sur. A medida que la implicación estadounidense se intensificó, el MAC evolucionó hasta convertirse en el Mando de Asistencia Militar en Vietnam, el MACV, y el número de asesores estadounidenses aumentó de forma espectacular. Entre aquellos asesores había hombres cuyas hojas de servicio no comenzaban en Corea ni en el Pacífico. Habían servido antes, en otro ejército, en otro frente. Algunos habían entrado al servicio de Estados Unidos por vías completamente legales. Emigraron a Estados Unidos, obtuvieron la ciudadanía y se alistaron en el ejército. Otros habían llegado a través de la organización Gehlen o de otros canales de inteligencia y con el tiempo habían acabado desempeñando funciones de asesoramiento. El número exacto de antiguos veteranos de la Wehrmacht que sirvieron como asesores estadounidenses en Vietnam no ha podido establecerse con precisión en los registros históricos. No era precisamente un asunto que los historiadores militares estadounidenses tuvieran prisa por documentar, pero existen pruebas sólidas de que, al menos en algunos casos, estuvieron presentes. Una de las vías documentadas pasaba por las fuerzas especiales. Las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos, los Boinas Verdes, se crearon a principios de la década de 1950 con una doctrina fuertemente influida por la experiencia de la Wehrmacht en la guerra no convencional. El 10º Grupo de Fuerzas Especiales, con base en Bad Tolz, Baviera, operaba muy cerca de las redes de antiguos oficiales alemanes que impregnaban la Alemania occidental de la posguerra. Algunos de sus primeros miembros habían servido anteriormente en las Fuerzas Armadas alemanas. El intercambio de ideas y de personal fue real. La misión de las Fuerzas Especiales en Vietnam incluía el entrenamiento de los grupos de defensa civil y regular, conocidos como CIDG. Este programa organizaba a poblaciones tribales indígenas, especialmente a los pueblos montañeses de las tierras altas centrales,
en unidades paramilitares destinadas a resistir la infiltración del Viet Cong. Los conceptos en los que se basaba aquel programa, reclutar fuerzas irregulares locales, proporcionar grupos de asesores y construir redes de resistencia a nivel de las aldeas, tenían ciertos precedentes en las experiencias alemanas en los Balcanes y en la Unión Soviética. Experiencias que algunos de aquellos asesores llevaban consigo como parte de su propia historia. ¿Qué aportaban a la selva? Experiencia táctica. En algunos casos, idiomas. El vietnamita no formaba parte de su repertorio, pero la capacidad de trabajar mediante intérpretes y de entrenar a hombres separados por una enorme distancia cultural era algo que el Frente Oriental había exigido constantemente. Y aportaban algo más difícil de definir, una cierta clase de distanciamiento profesional, la capacidad de moverse en medio de la ambigüedad moral sin quedar paralizados por ella. Y esa última cualidad no siempre era una ventaja. No todos los veteranos alemanes que acabaron en Vietnam lucharon para Occidente. Este es quizá el capítulo más sorprendente de una historia llena de giros inesperados. Entre los prisioneros capturados en Dien Bien Phu y en otras operaciones francesas en Indochina, había varios legionarios alemanes. Y algunos de aquellos hombres, tras ser capturados, tomaron una decisión que sus antiguos camaradas del bando occidental habrían considerado incomprensible. Cambiaron de bando. El Viet Minh, al igual que muchos movimientos revolucionarios del siglo XX, dominaba las técnicas de persuasión política. El trato a los prisioneros no era brutal de manera uniforme. De hecho, a menudo era deliberado y calculado, diseñado para determinar qué prisioneros podían ser convertidos, reeducados y potencialmente resultar útiles. Los prisioneros alemanes, muchos de ellos hombres de clase trabajadora sin ningún compromiso ideológico profundo con el colonialismo francés, fueron identificados como posibles reclutas. El mensaje del Viet Minh a los prisioneros alemanes era sencillo: vosotros no sois franceses. No tenéis nada que ganar en esta guerra colonial. El enemigo contra el que luchasteis en Rusia, el capitalismo estadounidense, respaldado por los mismos intereses financieros que apoyaron al régimen nazi, financia ahora a las fuerzas que están matando a vuestros camaradas. Estáis en el bando equivocado. Uníos a nosotros. Para algunos hombres, el argumento funcionó. El número exacto de legionarios alemanes que desertaron y se unieron al Viet Minh nunca se ha establecido de forma definitiva, pero las fuentes vietnamitas y francesas sugieren que no fue una cifra insignificante. A algunos se les asignaron funciones de entrenamiento y utilizaron su experiencia militar para ayudar a mejorar las capacidades del Viet Minh. Otros fueron utilizados con fines propagandísticos. Sus voces y sus historias se emitían en programas de radio en alemán dirigidos a sus antiguos camaradas. Los casos mejor documentados no se refieren a un único desertor, sino a toda una categoría: los deserteurs allemands. Los desertores alemanes que a lo largo de la guerra de Indochina abandonaron poco a poco la legión y se adentraron en zonas controladas por el Viet Minh. Algunos se establecieron en Vietnam del Norte después de 1954. Se casaron con mujeres vietnamitas, formaron familias y pasaron el resto de sus vidas en un país que los había acogido como nuevos conversos a la causa. La ironía resulta difícil de exagerar. Hombres que habían combatido bajo la esvástica, muchos de ellos veteranos del Frente Oriental, que habían participado en la brutal ocupación alemana del territorio soviético, acabaron convertidos en cuadros de un movimiento revolucionario comunista. La Guerra Fría, con su rígida división entre comunismo y anticomunismo, tenía una peculiar capacidad para producir alianzas inesperadas. Algunos de aquellos hombres llegaron a resultar verdaderamente útiles para la estructura militar norvietnamita. Aportaron conocimientos sobre tácticas de infantería alemanas, sobre la organización de posiciones defensivas y sobre la logística necesaria para mantener operaciones prolongadas. Conocimientos que el Viet Minh, mientras construía una fuerza militar convencional, además de mantener sus capacidades guerrilleras,
podía absorber y adaptar. Erwin Borchers es quizá el caso individual mejor documentado. Antiguo soldado de la Wehrmacht que había servido en el frente oriental, Borchers acabó en la Legión extranjera después de la guerra y fue capturado durante el conflicto de Indochina. Desertó y se unió al Viet Minh. Adoptó un nombre vietnamita y permaneció en Vietnam del Norte después de los acuerdos de Ginebra. Se convirtió en profesor y en una figura menor de la vida intelectual comunista vietnamita. Escribía, traducía y llevaba una existencia tranquila al otro lado de una de las grandes divisiones ideológicas del siglo. Su historia es, a pequeña escala, la historia de todo este fenómeno. Un hombre moldeado por una guerra, redirigido por otra, y que terminó en un lugar que nadie, ni siquiera él mismo, podría haber predicho. Pero mientras Borchers y otros hombres como él pasaban sus días en Hanoi o en las zonas rurales de Vietnam del Norte, al otro lado del paralelo 17, los acontecimientos avanzaban rápidamente hacia algo que ninguno de ellos había previsto. Los estadounidenses estaban llegando, y llegaban en masa. La pregunta a la que los oficiales de inteligencia estadounidenses volvían una y otra vez a principios de la década de 1960 no era si debían luchar en Vietnam, era cómo hacerlo. El Viet Cong, la insurgencia comunista del sur, apoyada por Hanoi, estaba demostrando ser extraordinariamente difícil de combatir. Operaba sin frentes definidos, sin uniformes, sin el tipo de infraestructura reconocible que las fuerzas militares convencionales podían localizar y destruir. Se movía entre las aldeas y utilizaba a la población civil tanto como recurso como escudo. Los estrategas militares estadounidenses necesitaban a personas que comprendieran aquella clase de guerra, no por haberla estudiado en los libros, sino por haberla vivido. A principios de la década de 1960, la organización Gehlen ya había pasado formalmente al control del gobierno de Alemania Occidental y había sido rebautizada como BND. Pero sus antiguos integrantes, los hombres que habían trabajado en sus redes durante la década de 1950, estaban dispersos por todo el aparato de inteligencia occidental y por el sistema de asesoramiento militar. Algunos de ellos habían llegado, por una vía u otra, hasta la creciente presencia estadounidense en el sudeste asiático. El papel de la CIA en esta historia está, por la propia naturaleza de la institución, parcialmente oculto. Gran parte de sus archivos sobre las operaciones de la era de Vietnam siguen siendo secretos, y la cuestión concreta de la participación de antiguos militares alemanes en programas vinculados a la CIA nunca ha sido objeto de una desclasificación sistemática. Lo que sí está documentado es el patrón general. La agencia recurrió a una enorme variedad de personas con trayectorias poco convencionales. Valoró la experiencia operativa por encima de la pureza ideológica, y durante la década de 1960, sus operaciones en el sudeste asiático estuvieron entre las más amplias y menos sometidas a escrutinio de toda su historia. El programa Phoenix, desarrollado a partir de programas anteriores de pacificación y organizado formalmente en 1967, tenía como objetivo identificar y neutralizar la infraestructura del Viet Cong. La red de cuadros políticos, recaudadores de impuestos, reclutadores y agentes de inteligencia que mantenían viva la insurgencia en las aldeas de Vietnam del Sur. Neutralizar era un eufemismo burocrático que abarcaba distintos resultados: captura, deserción y muerte. El programa provocó la muerte de decenas de miles de vietnamitas, el encarcelamiento de muchos más y una polémica que ha perdurado hasta nuestros días sobre si sus métodos constituyeron un sistema de ejecuciones extrajudiciales. Los orígenes intelectuales del programa Phoenix siguen siendo objeto de debate. Los estrategas estadounidenses recurrieron a la experiencia británica en Malasia, a la francesa en Argelia y a su propia experiencia en Filipinas. Pero algunos analistas han señalado similitudes estructurales con la doctrina alemana de contrainsurgencia empleada en el frente oriental y en los Balcanes. El énfasis en identificar y eliminar las estructuras organizativas clandestinas.
el uso de informadores, la disposición a imponer castigos colectivos. La cuestión de si esas similitudes fueron consecuencia de una transmisión directa a través de veteranos alemanes o simplemente del desarrollo paralelo de doctrinas de contrainsurgencia es algo que los registros históricos no permiten resolver con claridad. Lo que resulta más claro es el papel de determinadas personas. Werner Holtorf es un nombre que aparece en varios relatos sobre operaciones de la CIA en el sudeste asiático. Un antiguo oficial alemán con formación en inteligencia. Según algunas memorias y posteriores investigaciones periodísticas, Holtorf estuvo vinculado a operaciones paramilitares relacionadas con la CIA en la región a mediados de la década de 1960. Los detalles concretos de sus actividades son difíciles de verificar mediante fuentes públicas, pero su presencia dentro de la red de antiguos oficiales alemanes que trabajaban para la inteligencia estadounidense en Asia aparece documentada tanto en memorias de agentes de la CIA como en investigaciones periodísticas alemanas de la década de 1970. En un sentido más amplio, las unidades de fuerzas especiales que operaban en las regiones fronterizas de Vietnam, lanzando operaciones en Laos y Camboya, entrenando fuerzas de asalto de los pueblos montañeses y realizando misiones de reconocimiento de largo alcance, incluían a individuos cuyas hojas de servicio eran, por decirlo con cuidado, complejas. La cultura de las fuerzas especiales, con su énfasis en la capacidad individual por encima de la conformidad institucional, dejaba espacio para hombres que quizá no habrían superado los controles de seguridad de organizaciones más convencionales. El programa CIDG dirigido por las Fuerzas Especiales en las Tierras Altas Centrales llegó a convertirse en una de las operaciones de guerra no convencional más importantes de la Guerra de Vietnam. En su momento de mayor expansión, desplegó a decenas de miles de combatientes indígenas organizados y asesorados por equipos de fuerzas especiales estadounidenses. La doctrina en la que se apoyaba, el uso de fuerzas irregulares reclutadas localmente, motivadas por lealtades tradicionales y organizadas en torno a la defensa de sus propias aldeas, tenía ciertos antecedentes en la experiencia alemana con unidades indígenas aliadas en el frente oriental. Los hombres que llevaron aquella experiencia hasta las tierras altas centrales, en su mayoría, no estaban escribiendo memorias ni concediendo entrevistas. Estaban haciendo su trabajo, como siempre lo habían hecho. En una guerra que hacía pocas preguntas sobre dónde habías aprendido lo que sabías. Pero la guerra estaba cambiando. Y aquello que había permanecido en las sombras estaba a punto de salir a la luz de la forma más violenta posible. Por todo Vietnam del Sur, en más de 100 ciudades y localidades al mismo tiempo, las fuerzas del Vietcong y de Vietnam del Norte lanzaron la mayor ofensiva coordinada de toda la guerra. Atacaron Saigón, Hue, Khe Sanh, Da Nang. Atravesaron los muros del recinto de la Embajada de Estados Unidos y lucharon calle por calle durante 26 días en la antigua ciudad imperial de Hue. La ofensiva del Tet no consiguió alcanzar sus objetivos militares. El levantamiento popular que sus planificadores habían previsto nunca llegó a producirse. Las fuerzas atacantes sufrieron pérdidas catastróficas y a finales de 1968 la infraestructura del Vietcong en el sur había quedado prácticamente destruida como fuerza de combate. Pero el Tet destruyó algo más importante que los planes militares. Destruyó el relato. Mes tras mes, se le había dicho al público estadounidense que la guerra se estaba ganando, que el enemigo se debilitaba, que el final estaba cerca. Y entonces, en la noche del 31 de enero, el enemigo apareció en masa dentro de ciudades que supuestamente estaban aseguradas, dentro del recinto de la Embajada de Estados Unidos, matando gente en las calles de Saigón, mientras las cámaras de televisión lo grababan todo. 1968 fue también el año en que resultó imposible seguir ignorando las preguntas sobre los métodos utilizados por Estados Unidos en Vietnam. La masacre de My Lai tuvo lugar en marzo, aunque no se haría pública hasta 1969.
El programa Phoenix se estaba ampliando y producía cifras, neutralizaciones, como las llamaban los informes, que inquietaban incluso a algunos de sus propios responsables. Y en ese contexto, la presencia de hombres con un pasado militar alemán en funciones de asesoramiento e inteligencia estadounidenses empezó a atraer un tipo de atención diferente. En Alemania Occidental, periodistas de investigación y políticos de izquierdas llevaban años planteando preguntas sobre las redes de antiguos oficiales de la Wehrmacht y de las SS que habían sido incorporados al BND y a las estructuras de la OTAN. El caso de Hans Globke, que había redactado comentarios jurídicos sobre las leyes raciales de Nuremberg y que más tarde sirvió como asesor de alto nivel del canciller Adenauer, había demostrado que la reintegración de personas con pasados comprometidos alcanzaba los niveles más altos del Estado de Alemania Occidental. Cuando los periodistas alemanes empezaron a seguir los hilos de aquellas redes hasta el sudeste asiático, encontraron historias difíciles de documentar por completo, pero también imposibles de descartar. La pregunta que se repetía una y otra vez ya no era simplemente si antiguos oficiales alemanes habían estado presentes en Vietnam. A finales de la década de 1960 ya se habían acumulado suficientes pruebas para establecer que algunos sí lo estuvieron. La verdadera pregunta era qué habían hecho allí, y si sus conocimientos concretos habían influido en las operaciones estadounidenses de maneras que más tarde serían consideradas crímenes de guerra. La respuesta a esa pregunta no era definitiva, y quizá nunca pudiera serlo. Las operaciones militares están condicionadas por la doctrina, por las decisiones de los mandos, por el comportamiento de soldados individuales sometidos a una enorme presión y por miles de factores contextuales que no pueden reducirse a la influencia de una sola persona o de un único grupo. La presencia de antiguos veteranos de la Wehrmacht en funciones de asesoramiento e inteligencia no determinó por sí sola la conducta estadounidense en Vietnam, pero tampoco fue irrelevante. Los hombres que llegaron a Vietnam cargando con la experiencia del Frente Oriental y de los Balcanes procedían de entornos en los que la frontera entre necesidad militar y atrocidad masiva había sido borrada de forma sistemática. Algunos de ellos habían presenciado, participado o dirigido operaciones que mataron a decenas de miles de civiles en nombre de la contrainsurgencia. Aquella experiencia dejó huellas en sus métodos, en sus ideas sobre qué costes eran aceptables, en su definición del éxito operativo. La cuestión de si aquellas huellas se transmitieron, consciente o inconscientemente, a las operaciones militares estadounidenses que asesoraron y apoyaron, es algo que los historiadores siguen intentando esclarecer. Lo que sí es seguro es que 1968 marcó el principio del fin. No solo para la estrategia estadounidense en Vietnam, también para el cómodo silencio que había permitido a hombres con pasados complicados operar en las sombras del aparato de la Guerra Fría. Las fuerzas estadounidenses comenzaron a retirarse bajo la política de vietnamización de Nixon. Los acuerdos de paz de París se firmaron en enero de 1973. Las tropas de combate estadounidenses abandonaron el país. El ejército de Vietnam del Sur, entrenado y equipado por Estados Unidos, quedó solo para continuar la guerra. El 30 de abril de 1975, los tanques norvietnamitas atravesaron las puertas del Palacio Presidencial de Saigón, y la guerra terminó. Los hombres que habían asesorado, entrenado y combatido en Vietnam se dispersaron. Algunos regresaron a sus carreras dentro de las Fuerzas Armadas o de los servicios de inteligencia estadounidenses. Algunos escribieron memorias, otros guardaron silencio. El grupo concreto de hombres que había llegado a Vietnam cargando con la experiencia de haber servido en las Fuerzas Armadas alemanas, eligió, en su mayoría, el silencio. No resultaba sorprendente. El clima político de la década de 1970 no era precisamente favorable a relatos complejos sobre antiguos oficiales de la Wehrmacht que habían servido a la causa estadounidense en el sudeste asiático. El movimiento contra la guerra,
llevaba años documentando atrocidades estadounidenses en Vietnam. La revelación de que algunas operaciones de asesoramiento estadounidenses habían contado con hombres que antes habían combatido para la Alemania nazi habría sido, por decirlo suavemente, políticamente explosiva. En Alemania Occidental, el proceso de confrontación con la Wehrmacht y con sus crímenes avanzaba a su propio ritmo. Un ritmo lento y doloroso. El mito de la Saubere Wehrmacht, la Wehrmacht limpia, el ejército profesional que supuestamente había librado una guerra honorable mientras las SS cometían las atrocidades, empezaba a ser desmontado de forma sistemática por los historiadores. Las investigaciones acumulaban pruebas de la participación de la Wehrmacht en el Holocausto, en el asesinato de prisioneros de guerra y en la política sistemática de hambre impuesta a la población civil soviética. Los hombres que habían llevado aquella historia consigo hasta la Guerra Fría y después hasta Vietnam no estaban esperando a que los historiadores los alcanzaran. Los que seguían vivos eran ya ancianos. Muchos habían muerto. Sus archivos, en los archivos alemanes, en los depósitos de los servicios de inteligencia estadounidenses y en los documentos secretos de organizaciones que ya no existían de la misma forma, eran los principales testigos. Y algunos de aquellos archivos empezaron a salir a la luz. El caso Röder fue uno de esos momentos de ruptura. Manfred Röder, abogado y activista alemán de extrema derecha, mantenía vínculos con redes de antiguos militares que se extendían hasta el mundo de la inteligencia, y según diversas investigaciones, también hasta el sudeste asiático. Su caso atrajo la atención de fiscales y periodistas alemanes, y arrojó luz sobre la persistencia de aquellas redes hasta bien entrada la década de 1980. El caso de Klaus Barbie tuvo una repercusión internacional mucho mayor. Barbie, jefe de la Gestapo en Lyon y responsable de la tortura y el asesinato de miembros de la resistencia francesa, así como de la deportación de niños judíos, había recibido ayuda de agentes de inteligencia estadounidenses para escapar a Bolivia después de la guerra. Más tarde, fue utilizado por los servicios de inteligencia estadounidenses y bolivianos. Su extradición a Francia en 1983 y el juicio posterior obligaron a afrontar públicamente la historia del uso, por parte de Estados Unidos, de personas vinculadas al nazismo en operaciones de la Guerra Fría. El propio Barbie no tuvo ninguna relación directa con Vietnam, pero su caso ayudó a iluminar todo el sistema. Las mismas redes, la misma lógica, la misma disposición a comprar utilidad operativa a cambio de concesiones morales. Esa era la infraestructura que también había permitido la presencia de veteranos alemanes en el sudeste asiático. A finales de la década de 1980, la Guerra Fría estaba llegando a su fin. La justificación estratégica que había hecho parecer necesaria la incorporación de antiguos oficiales alemanes a las estructuras militares y de inteligencia occidentales estaba perdiendo fuerza. La Unión Soviética se estaba reformando, se estaba retirando, se estaba desintegrando. La amenaza que había servido para justificar tantas cosas empezaba a desaparecer. Y los hombres que habían atravesado 2 guerras, que habían sobrevivido al frente oriental y al colapso del Reich, que se habían reconstruido en el mundo de la posguerra y habían encontrado nuevas misiones en las selvas del sudeste asiático, estaban muriendo. La generación que había cargado con aquellos secretos estaba desapareciendo. Lo que dejaron atrás fue un conjunto de preguntas que la historia todavía no había aprendido a formular adecuadamente, y mucho menos a responder. Décadas después de que el último helicóptero estadounidense abandonara el tejado de la embajada en Saigón, los historiadores siguen intentando comprender por completo qué ocurrió en Vietnam. La cuestión concreta de la participación de veteranos alemanes, su alcance, su naturaleza y sus consecuencias, sigue siendo uno de los aspectos menos documentados de una guerra que generó más documentación que casi cualquier otra en la historia de Estados Unidos. Y eso no es casualidad. La clasificación de los documentos relevantes ha sido sistemática y prolongada.
Los archivos de inteligencia estadounidenses sobre la organización Gehlen y sus sucesores, así como sobre el uso de antiguos militares alemanes en operaciones de la Guerra Fría, siguen estando en gran medida cerrados al público. Los archivos nacionales de Estados Unidos conservan material que los historiadores llevan décadas solicitando sin lograr un acceso completo. Los archivos operativos de la CIA sobre Vietnam se encuentran entre los más protegidos de la agencia. En Alemania, la propia historia del BND, incluida su relación con antiguos oficiales de la Wehrmacht y de las SS, fue, hasta hace relativamente poco, prácticamente inaccesible. Una comisión independiente de historiadores nombrada por el gobierno alemán publicó en 2017 sus conclusiones sobre la historia del BND y sus hallazgos sobre el número de antiguos miembros de las SS y de la Gestapo dentro de la organización fueron más demoledores de lo que muchos observadores habían esperado. Según la comisión, el BND había contratado conscientemente a decenas de antiguos oficiales de las SS y sus dirigentes de la posguerra los habían protegido activamente frente a posibles procesos judiciales. Pero el trabajo de aquella comisión se detiene en las fronteras de Alemania. ¿Qué ocurrió cuando aquellos hombres, o sus redes, se extendieron hasta el sudeste asiático? Es una pregunta que ninguna comisión comparable ha investigado todavía. Lo que sí permiten establecer las pruebas disponibles es un patrón, aunque no un relato completo. Antiguos oficiales de la Wehrmacht entraron, a través de múltiples vías, en las estructuras de asesoramiento militar y de inteligencia estadounidenses durante la posguerra. Algunas de esas estructuras participaron directamente en Vietnam. Varios historiadores militares han señalado la influencia doctrinal de la experiencia alemana en el frente oriental sobre la contrainsurgencia estadounidense, aunque los mecanismos exactos de esa transmisión siguen siendo objeto de debate, y distintos casos individuales, algunos documentados, otros sugeridos por fragmentos de pruebas, apuntan a la presencia de hombres con pasado militar alemán en operaciones relacionadas con Vietnam. El peso moral de esta historia no es fácil de medir. No todos los veteranos de la Wehrmacht fueron criminales de guerra. Las Fuerzas Armadas alemanas de la Segunda Guerra Mundial incluyeron a millones de hombres cuyas experiencias iban desde el trabajo administrativo en la Francia ocupada hasta el combate en primera línea o la participación en atrocidades masivas. Es una categoría demasiado amplia y demasiado diversa como para permitir un juicio moral sencillo. Pero las instituciones que incorporaron a aquellos hombres al servicio de la Guerra Fría, la CIA, la organización Gehlen y las estructuras de asesoramiento en el sudeste asiático, tampoco fueron especialmente cuidadosas a la hora de establecer diferencias. La lógica pragmática de la Guerra Fría decía que la capacidad importaba más que el pasado, que la utilidad de un hombre en 1955 o en 1965 pesaba más que las preguntas planteadas por su hoja de servicios de 1941. Y aquella lógica tuvo consecuencias. Significó que hombres que habían participado en violaciones sistemáticas de las leyes de la guerra, o que como mínimo las habían presenciado, fueron colocados en posiciones desde las que podían transmitir, a través de la doctrina, del ejemplo o de la transmisión informal de la cultura institucional, métodos de contrainsurgencia marcados por aquellas experiencias. No de forma inevitable, no como una consecuencia automática, pero sí como una posibilidad real que las instituciones implicadas decidieron no gestionar con demasiado cuidado. El programa Phoenix, en sus formas más agresivas, provocó la muerte de civiles identificados como sospechosos de pertenecer al Vietcong sin pruebas suficientes ni un proceso legal adecuado. El trato a los prisioneros en las cárceles de Vietnam del Sur, asesoradas y en algunos casos supervisadas por estadounidenses, incluyó el uso sistemático de la tortura, y la conducta de las fuerzas estadounidenses en determinadas operaciones. My Lai es el caso mejor documentado, pero no fue el único. Incluyó la muerte de civiles de formas que violaban las leyes de la guerra. Trazar una línea directa entre aquellos hechos y la presencia de antiguos oficiales alemanes en puestos de asesoramiento
sería simplificar en exceso una cadena causal muy compleja. Muchos factores influyeron en la conducta estadounidense en Vietnam, y la influencia concreta de los asesores veteranos alemanes fue solo uno de los muchos hilos que formaban un enorme entramado. Pero ignorar por completo ese hilo, fingir que no tuvo ninguna relevancia, fingir que los hombres que llevaron la experiencia del frente oriental hasta las tierras altas centrales no dejaron ninguna huella, sería otra forma distinta de simplificación. La historia no funciona mediante causas y efectos perfectamente ordenados. Es un proceso de transmisión, de ideas, de métodos, de suposiciones, de formas de pensar. Todo ello pasa de unas instituciones a otras, de una generación a la siguiente. Los hombres que combatieron para la Wehrmacht, después para la Alianza Occidental durante la Guerra Fría y finalmente en Vietnam, fueron vehículos de ese proceso de transmisión. ¿Qué llevaron exactamente con ellos? ¿A dónde llegó? ¿Y en qué terminó convirtiéndose? Esa es la pregunta que la investigación histórica rigurosa todavía intenta responder. El helicóptero ha aterrizado. El polvo empieza a asentarse. El hombre mayor, de mirada serena, el que ya ha visto cosas que nadie debería ver, camina hacia la línea de árboles con la seguridad natural de alguien que ya ha estado antes en lugares difíciles. Y así es, 30 años antes, o 20, o 15, estaba en otro lugar, en otra selva, o en una estepa, o en una ciudad en ruinas. Llevaba otro uniforme, servía a otro estado. Ese estado ya no existe. Fue juzgado, condenado, enterrado. Él se reconstruyó entre sus ruinas. Encontró nuevos empleadores, nuevas misiones, nuevas razones para seguir haciendo lo que siempre había hecho. Y no era único. Era uno de decenas, quizá cientos, de hombres cuyas vidas se extendieron a través de dos de los conflictos que definieron el siglo XX. Hombres moldeados por la guerra más catastrófica de la historia de la humanidad, transformados después por las exigencias de una guerra fría que hacía pocas preguntas sobre el pasado, y enviados de nuevo a combatir en una guerra en la selva que acabaría convirtiéndose en el gran trauma de la historia militar estadounidense. Ahora, casi todos han desaparecido. Los hombres que combatieron para Hitler y después asesoraron a los estadounidenses, los que sirvieron en la Legión y desertaron para unirse al Viet Minh, los que llevaron la experiencia de Járkov y Stalingrado hasta las tierras altas centrales y el delta del Mekong. Esa generación ya no está. Lo que queda son preguntas. Y esas preguntas no se refieren principalmente a aquellos hombres como individuos, a su culpabilidad o a su inocencia, a sus motivos o a sus métodos. Son preguntas sobre las instituciones que los utilizaron, sobre los sistemas de juicio, o más exactamente, sobre la suspensión del juicio, que hizo que utilizarlos pareciera racional y necesario, sobre lo que ocurre cuando una democracia, mientras afirma luchar por sus propios valores, incorpora a su servicio a personas marcadas por todo lo contrario a esos valores. Estados Unidos ganó la Guerra Fría. Perdió Vietnam. Si existe alguna relación entre esos dos hechos, y si las concesiones morales de la Guerra Fría contribuyeron a los fracasos estratégicos de Vietnam, es una cuestión que historiadores y estrategas siguen debatiendo. Lo que no puede discutirse es que aquellas concesiones fueron reales. Los hombres que pasaron de las ruinas del Reich a los pasillos del poder militar estadounidense fueron una prueba de ello. Su presencia en Vietnam, oculta entre las sombras, documentada de forma incompleta y deliberadamente oscurecida, fue consecuencia de decisiones tomadas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Decisiones sobre qué clase de victoria habían ganado realmente los aliados. Los principios de Nuremberg, la idea de que cada individuo es responsable de los crímenes cometidos,
al obedecer órdenes ilegales, de que existen límites a lo que un Estado puede exigir a sus soldados y a lo que un soldado puede hacer al servicio de un Estado, fueron proclamados en 1945 y 1946 como la base de un nuevo orden internacional. Y se proclamaron, en parte, para justificar el procesamiento de oficiales alemanes que habían cumplido con su deber al servicio de un Estado criminal. Y sin embargo, casi de inmediato, las mismas potencias aliadas que proclamaban aquellos principios empezaron a reclutar entre los hombres que habían cumplido con aquellos deberes, porque poseían habilidades que parecían demasiado valiosas como para desaprovecharlas. La contradicción nunca se resolvió, se gestionó, se ocultó, se clasificó como secreta, se negó, y sobrevivió durante toda la Guerra Fría. Llegó hasta Vietnam y más allá. Una falla que recorría, bajo la superficie, la imagen moral que Occidente proyectaba de sí mismo. Los hombres con dos guerras en la mirada ya no están. La falla permanece. Y la pregunta que plantea sobre lo que exigimos a los soldados, sobre lo que permitimos en nombre de la necesidad, sobre qué pasados examinamos y cuáles decidimos olvidar, no es una pregunta que una sola guerra, ni una sola generación pueda responder para siempre. Es una pregunta que cada generación debe responder por sí misma. La historia nunca cierra sus libros. Simplemente pasa la página. Si esta historia te ha emocionado, te ha hecho reflexionar o te ha ayudado a ver la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva diferente, sería un honor que te unieras a nuestra comunidad, que no deja de crecer. Suscribirse no es solo hacer clic en un botón. Es una forma de apoyar más historias impactantes, más voces olvidadas y más verdades rescatadas del pasado. Así que, si crees que estas historias importan, dale al botón de suscribirte y sigamos construyendo este camino juntos. Y no olvides dejar un comentario. Los leemos todos y nos encanta conocer tu opinión. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.